Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia de la riqueza y el poder. En este video especial exploraremos las vidas de 15 personas que dejaron una marca indeleble en el mundo de las finanzas. Desde magnates industriales hasta monarcas legendarios, estos individuos transformaron la forma en que entendemos el dinero y el éxito. Acompáñanos mientras descubrimos las historias personales, las pasiones secretas y las fortunas exactas de estos líderes financieros desde el número 15 hasta el número 1. Prepárate para explorar un mundo de riqueza, influencia y visionarios que cambiaron el curso de la historia. Comencemos nuestro viaje por los Top 15 personajes más influyentes en la historia financiera. Número 15. John Jacob Astor. En el puesto número 15 encontramos a John Jacob Astor, un visionario nacido en Waldorf, Alemania, el 17 de julio de 1763. Forjó una fortuna monumental que resistió la prueba del tiempo. Su historia es la de un joven inmigrante que llegó a Estados Unidos en busca de oportunidades. Comenzó su carrera como comerciante de pieles, adentrándose en el floreciente comercio de pieles de América del Norte. Astor fundó la American Fur Company en 1808 y, con astucia empresarial, construyó un imperio en la industria de la piel. Aprovechó las relaciones comerciales con los nativos americanos y los tramperos, convirtiéndose en el principal comerciante de pieles de Estados Unidos. A medida que el país se expandía hacia el oeste, Astor estableció una red de factorías y rutas comerciales, garantizando su posición dominante. Sin embargo, Astor no se detuvo ahí. Comprendiendo la importancia de la inversión inmobiliaria en la creciente ciudad de Nueva York, se aventuró en el mercado de bienes raíces, compró tierras en Manhattan y fue un pionero en el desarrollo de propiedades urbanas. Su visión de la expansión de la ciudad le permitió adquirir valiosas parcelas de tierra, como la Astor Place, que lleva su nombre. John Jacob Astor falleció el 29 de marzo de 1848 a la edad de 84 años. Pero su legado perdura en su fortuna. Con un patrimonio neto ajustado de aproximadamente 121 mil millones de dólares en la actualidad, su visión empresarial en las industrias de las pieles y los bienes raíces lo convirtió en una figura influyente en la historia económica de Estados Unidos. Número 14. William de Warreney, primer conde de Surrey. Continuando con el puesto 14, encontramos a William I de Warreney. Un influyente noble del Reino de Inglaterra, vivió en una época de convulsión y luchas por el poder. Nacido en el año 1040 en la Normandía medieval, Warreney se convirtió en una figura clave en la Inglaterra normanda durante el reinado de Guillermo el Conquistador. La fortuna de William I de Warreney se construyó principalmente a través de su destacada carrera militar. Participó en la batalla de Hastings en 1066, que marcó la conquista normanda de Inglaterra, y por su lealtad y servicio al rey Guillermo recibió vastas extensiones de tierra como recompensa. Las tierras y propiedades que poseía en Inglaterra, así como su papel como conde de Surrey, le proporcionaron una base económica sólida. Además, su apoyo a la expansión de la abadía de Lewes en Sussex le permitió consolidar aún más su posición e influencia en la región. La fecha exacta de su fallecimiento es incierta, pero se cree que murió en 1088. Su legado perdura a través de las tierras y la riqueza que dejó a su descendencia. Con un patrimonio neto ajustado de aproximadamente 147.13 mil millones de dólares en la actualidad, William I de Warreney representa un ejemplo de cómo la carrera militar y la lealtad política podían llevar a la construcción de fortunas en la Inglaterra medieval. Número 13. Bill Gates. En el puesto número 13 tenemos a Bill Gates, una figura icónica de la era moderna. Es conocido por su papel en la revolución tecnológica y la creación de Microsoft, una de las empresas más influyentes del mundo. Nacido el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington, Gates es un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede conducir a la creación de vastas fortunas. Bill Gates cofundó Microsoft en 1975 con su amigo de la infancia Paul Allen. Su visión de poner una computadora en cada escritorio y en cada hogar impulsó el éxito de la empresa. El sistema operativo Windows, desarrollado por Microsoft, se convirtió en el estándar de facto para las computadoras personales y su producto de software más vendido. El éxito de Microsoft catapultó la riqueza de Gates a niveles astronómicos.
Su influencia en la industria tecnológica y su habilidad para anticipar y liderar tendencias le permitieron acumular una fortuna que se ha mantenido en la cima de las listas de multimillonarios durante décadas. Aunque Bill Gates ya no está activamente involucrado en la gestión diaria de Microsoft, su legado como emprendedor, filántropo y líder en tecnología continúa. Con un patrimonio neto ajustado de aproximadamente 149 mil millones de dólares, Gates es una de las figuras más influyentes en la historia de la tecnología y la filantropía. Número 12. Jeff Bezos. Llegando al puesto 12, encontramos a Jeff Bezos, una de las figuras más influyentes del siglo XXI. Ha dejado una huella imborrable en la historia del comercio y la tecnología. Nacido el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, Bezos es conocido como el fundador y visionario detrás de Amazon, la empresa que revolucionó el comercio electrónico y transformó la forma en que compramos y vendemos productos en línea. La historia de la fortuna de Jeff Bezos comenzó en 1994, cuando fundó Amazon como una modesta librería en línea. Su visión audaz de crear la tienda más grande del mundo se materializó con el tiempo a medida que Amazon diversificaba su catálogo de productos y se expandía internacionalmente. La estrategia de enfoque en el cliente y la logística eficiente convirtieron a Amazon en una potencia minorista global. El lanzamiento exitoso de servicios como Amazon Web Services también contribuyó significativamente a la riqueza de Bezos. AWS se convirtió en un líder en servicios de computación en la nube, brindando servicios a empresas y organizaciones de todo el mundo. Aunque Jeff Bezos dejó su cargo como CEO de Amazon en 2021, su influencia en la empresa y en el comercio electrónico sigue siendo inmensa. Su patrimonio neto reajustado se mantiene en aproximadamente 175 mil millones de dólares, lo que lo convierte en una de las personas más ricas del mundo. Número 11. Alan Rufus. En el puesto 11 tenemos a Alan Rufus, un destacado noble del siglo XI. Nació en 1040 en Bretaña, Francia. Su fortuna y posición social estuvieron intrínsecamente ligadas a su título y su tierra, el Ducado de Richmond, que desempeñó un papel central en su creación de riqueza. El Ducado de Richmond era una posesión importante en la Inglaterra medieval, y Alan Rufus obtuvo el título de Conde de Richmond como recompensa por su lealtad al rey Guillermo el Conquistador en la conquista normanda de Inglaterra en 1066. La fortuna de Rufus estaba principalmente basada en las tierras y propiedades que acompañaban a su título nobiliario. Durante su vida, Alan Rufus se involucró en las intrigas y conflictos políticos de la época, lo que le permitió mantener y expandir su riqueza. También fue conocido por su mecenazgo de la Iglesia y su apoyo a obras caritativas. Aunque falleció a la temprana edad de 53 años en 1093, su legado perdura a través de su linaje y las tierras que heredaron sus descendientes. Con un patrimonio neto ajustado de aproximadamente 178.65 mil millones de dólares, la fortuna de Alan Rufus ilustra cómo la riqueza en la Edad Media estaba inextricablemente vinculada al poder y la posición social, y cómo los títulos nobiliarios y las tierras eran fuentes fundamentales de riqueza en esa época. Número 10. Cornelius Vanderbilt. Llegando al puesto 10 encontramos a Cornelius Vanderbilt. Nacido el 27 de mayo de 1794 en Staten Island, Nueva York. Se convirtió en una de las figuras más influyentes en la historia del transporte en Estados Unidos. Su ascenso meteórico a la riqueza se debió en gran parte a su visión y audacia en los negocios, enfocándose principalmente en los ferrocarriles y la navegación. Vanderbilt comenzó su carrera en la navegación, operando un pequeño servicio de ferry en la ciudad de Nueva York. A medida que la industria de la navegación creció, también lo hizo su riqueza. Vanderbilt adquirió y expandió su flota de barcos, convirtiéndose en uno de los principales actores en el transporte marítimo de pasajeros y mercancías. Sin embargo, lo más destacado de su carrera llegó con la expansión de los ferrocarriles en Estados Unidos. Vanderbilt invirtió agresivamente en compañías ferroviarias y adquirió importantes participaciones en ellas. Su conocimiento y experiencia en el transporte le permitieron consolidar su posición en la creciente industria ferroviaria. A lo largo de su vida, Vanderbilt se ganó la reputación de ser un hombre de negocios implacable y astuto. Su patrimonio neto reajustado se mantiene en alrededor de 185 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los hombres más ricos de la historia.
Su legado como líder en la industria del transporte, tanto marítimo como ferroviario, dejó una profunda huella en el desarrollo económico de Estados Unidos en el siglo XIX y en la creación de riquezas en el sector del transporte. Número 9. Henry Ford. Con el puesto 9 tenemos a Henry Ford, un ícono de la revolución industrial y la innovación automotriz. Nació el 30 de julio de 1863 en Greenfield Township, Michigan, Estados Unidos. Su legado está profundamente arraigado en la transformación de la movilidad y la creación de riqueza a través de la Ford Motor Company. El camino de Henry Ford hacia la riqueza comenzó con su interés en la maquinaria y los motores de combustión interna. Fundó la Ford Motor Company en 1903 con el objetivo de fabricar automóviles asequibles para las masas. Su visión era simple pero revolucionaria: construir un automóvil para el gran número de personas. Ford implementó la cadena de montaje en su fábrica, una innovación que permitió una producción eficiente y en masa de automóviles. Esto condujo al icónico Modelo T, un automóvil asequible y confiable que se convirtió en un éxito rotundo. A medida que el Modelo T se popularizaba, la Ford Motor Company prosperó y se convirtió en una de las empresas más grandes y exitosas del mundo. El éxito de Ford no solo se basó en la producción de automóviles, sino también en la eficiencia y la revolución que trajo consigo en la fabricación. Henry Ford falleció el 7 de abril de 1947 a la edad de 83 años, pero su legado perdura, con un patrimonio neto ajustado de aproximadamente $199.000 millones. Su influencia en la industria automotriz y en la creación de una movilidad accesible dejó una huella perdurable en la historia económica y tecnológica de Estados Unidos y del mundo. Si estás disfrutando de este recorrido por las historias de estas figuras legendarias, no olvides de mostrar tu apoyo dando like y suscribiéndote para no perderte futuros contenidos fascinantes. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando el mundo juntos. Número 8. Muammar al-Gaddafi. Con el número 8 de este video tenemos a Muammar al-Gaddafi, el líder controvertido de Libia durante más de 4 décadas. Nació el 7 de junio de 1942 en Sirte, Libia. A lo largo de su mandato, Gaddafi acumuló una fortuna inmensa en gran parte debido a su control absoluto sobre el país y sus vastos recursos petroleros. Gaddafi asumió el poder en 1969 tras un golpe de Estado, convirtiéndose en el líder supremo de Libia. Bajo su régimen, el país se convirtió en un importante productor de petróleo y al controlar esta valiosa fuente de riqueza, Gaddafi acumuló una fortuna personal sustancial. Controló directamente los ingresos petroleros del país y canalizó estos fondos a través de una variedad de canales, incluyendo cuentas bancarias en el extranjero y bienes raíces. Además, Gaddafi mantuvo un estilo de vida extravagante y megalómano. Inversiones en propiedades lujosas, arte y otras posesiones personales contribuyeron a su riqueza personal. Sin embargo, su gobierno autoritario y su represión política generaron críticas y controversia en el ámbito internacional. La caída de Gaddafi en 2011 durante la primavera árabe marcó el fin de su régimen y el confinamiento de sus bienes. Aunque no se conoce con precisión el valor exacto de su patrimonio neto, se estima en alrededor de $200.000 millones en valores actuales. La historia de Muammar al-Gaddafi es un ejemplo de cómo el control de los recursos naturales, en este caso el petróleo, puede llevar a la acumulación de una fortuna monumental, a pesar de las controversias y violaciones de derechos humanos asociadas a su régimen. Número 7. Guillermo I de Inglaterra. En el puesto 7 encontramos a Guillermo I de Inglaterra, conocido también como Guillermo el Conquistador. Fue una figura histórica destacada que nació en el Ducado de Normandía en 1028. Su fortuna y poder se derivaron de su papel como monarca de Inglaterra y su audaz conquista de este reino. La historia de la fortuna de Guillermo comenzó con su exitosa invasión y conquista de Inglaterra en la batalla de Hastings en 1066. Como rey, Guillermo consolidó su control sobre el país, implementando reformas administrativas y fiscales. La Domesday Book, un registro detallado de propiedades y recursos, se creó bajo su mandato y le proporcionó un conocimiento profundo de las riquezas y tierras de su reino. Además, Guillermo confiscó tierras y propiedades de la nobleza inglesa y las distribuyó entre sus leales seguidores normandos. Este sistema de concesiones de tierras, conocido como el sistema feudal, fortaleció su apoyo político y le proporcionó ingresos significativos. A lo largo de su vida, Guillermo mantuvo un control estricto sobre las finanzas y los recursos de su reino. Su patrimonio se basó en gran medida en la propiedad de vastas extensiones de tierra y las rentas derivadas de ellas.
Guillermo I de Inglaterra falleció el 9 de septiembre de 1087 a la edad de 59 años, pero su legado perdura. Con un patrimonio neto ajustado de aproximadamente 229.5 mil millones de dólares en valores actuales, su historia ilustra cómo el control de un reino, la propiedad de tierras y la administración fiscal eficiente pueden llevar a la acumulación de una fortuna impresionante en la Inglaterra medieval. Su influencia en la historia de Inglaterra y Europa es incuestionable, y su legado continúa siendo objeto de estudio y admiración. Número 6. Asaf Jah VII. Con el puesto 6 nos encontramos a Asaf Jah VII, cuyo nombre completo era Mir Osman Ali Khan. Nació el 6 de abril de 1866 en Hyderabad, un estado principesco en la India. Su reinado y patrimonio están ligados a su posición como el último Nizam de Hyderabad, uno de los gobernantes más ricos en la historia. El patrimonio de Asaf Jah VII se derivó en gran parte de su control sobre el estado de Hyderabad, que era uno de los estados principescos más grandes y ricos de la India británica. Como Nizam, ejerció un control prácticamente absoluto sobre sus territorios y sus vastas riquezas. Hyderabad era conocido por su riqueza y abundantes recursos naturales, incluyendo minas de diamantes y vastas tierras agrícolas. Asaf Jah VII mantuvo una administración eficiente y recaudó ingresos considerables de estas fuentes. Además, era conocido por su extravagante estilo de vida y su amor por las joyas y el arte, lo que contribuyó aún más a su fortuna. A medida que la India se independizó en 1947 y se abolieron los estados principescos, Asaf Jah VII continuó disfrutando de una vida lujosa. Su fortuna incluía propiedades inmobiliarias, joyas y una impresionante colección de objetos de valor. A su muerte en 1967, a la edad de 81 años, su patrimonio neto se estimó en aproximadamente 236 mil millones de dólares en valores actuales. Número 5. Nicolás II de Rusia. Entrando en la recta final, tenemos en el puesto 5 a Nicolás II de Rusia, conocido como el último zar del Imperio Ruso. Nació el 18 de mayo de 1868. Su reinado, marcado por turbulencias políticas y cambios sociales, y su fortuna estuvieron estrechamente vinculados a su papel como monarca. La fortuna de Nicolás II se basó en la vasta riqueza y los recursos del Imperio Ruso. Durante su reinado, Rusia era una de las mayores potencias económicas y territoriales del mundo. Controlaba vastos territorios, desde Europa del Este hasta Asia Central, y era rica en recursos naturales, incluyendo petróleo, gas y minerales. El zar y su familia vivieron una vida lujosa en el Palacio de Invierno en San Petersburgo y el Palacio de Alejandro en Tsarskoye Selo, entre otros. Además, Nicolás II era propietario de importantes colecciones de arte y joyas, incluyendo el legendario diamante Orlov. Sin embargo, el reinado de Nicolás II también estuvo marcado por agitaciones políticas y disturbios civiles que finalmente llevaron a la Revolución Rusa de 1917. La familia imperial fue detenida y en julio de 1918 Nicolás II y su familia fueron ejecutados en Ekaterimburgo, marcando el fin de la dinastía Romanov y el Imperio Ruso. Aunque su reinado terminó en tragedia, su patrimonio neto reajustado se mantiene en alrededor de 300 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los líderes más ricos de la historia. Número 4. Andrew Carnegie. Con el puesto 4 tenemos a Andrew Carnegie, nacido el 25 de noviembre de 1835 en Dunfermline, Escocia. Es un ejemplo destacado de cómo la visión empresarial, la innovación y la filantropía pueden llevar a la creación de una fortuna colosal. Su patrimonio está ligado a la Carnegie Steel Company, una de las empresas más influyentes en la historia industrial de Estados Unidos. El camino de Andrew Carnegie hacia la riqueza comenzó cuando emigró con su familia a Estados Unidos en 1848 en busca de oportunidades. Trabajó en diversas ocupaciones antes de ingresar en la industria ferroviaria y luego en la industria del acero. Carnegie comprendió el potencial del acero en la construcción y la industria y decidió enfocarse en su producción y comercialización. En 1870 fundó la Carnegie Steel Company, que se convirtió en uno de los principales productores de acero en Estados Unidos. Carnegie innovó en la producción de acero mediante la implementación de tecnologías avanzadas y la adopción de métodos de producción eficientes.
En 1901 vendió la Carnegie Steel Company a J. P. Morgan en una de las mayores transacciones de la historia industrial, lo que le otorgó una fortuna significativa. A partir de ese momento, Carnegie se dedicó a la filantropía y donó grandes sumas de dinero para la creación de bibliotecas públicas, centros de investigación y otras obras benéficas en todo el mundo. Andrew Carnegie falleció el 11 de agosto de 1919 a la edad de 83 años, pero su legado perdura, con un patrimonio neto reajustado de aproximadamente 310 mil millones de dólares en valores actuales. Su historia es un ejemplo de cómo la visión empresarial y la generosidad pueden dar forma a la historia y mejorar la vida de muchas personas. Número 3. John D. Rockefeller. Entrando al top de este video, tenemos en el puesto número 3 a John D. Rockefeller. Nacido el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia gracias a su dominio en la industria del petróleo a través de la Standard Oil Company. Rockefeller comenzó su carrera en los negocios como asistente de contabilidad, pero su visión y habilidades empresariales lo llevaron a involucrarse en la incipiente industria petrolera en la década de 1860. Fundó la Standard Oil Company en 1870, que se convirtió en un imperio en la refinación, producción y distribución de petróleo en Estados Unidos. Su enfoque en la eficiencia y la consolidación le permitió adquirir y controlar una gran parte de la industria petrolera de Estados Unidos. Implementó prácticas comerciales agresivas, incluyendo la reducción de costos y la eliminación de competidores, lo que le otorgó un dominio virtual sobre el mercado. La Standard Oil Company se convirtió en un gigante industrial y generó inmensos beneficios. Con la presión pública y el gobierno federal en su contra debido a prácticas comerciales anticompetitivas, Rockefeller se vio obligado a dividir la empresa en 1911 en varias compañías independientes, incluyendo Exxon, Chevron y Mobil. A pesar de la desinversión forzada, la riqueza acumulada por John D. Rockefeller a lo largo de su vida se mantuvo asombrosamente alta. Su patrimonio neto reajustado se estima en alrededor de 340 mil millones de dólares en valores actuales. Número 2. Mayer Amschel Rothschild. En el puesto número 2 encontramos a Mayer Amschel Rothschild. Nacido el 23 de febrero de 1744 en Frankfurt del Meno, Alemania, es el patriarca de la influyente dinastía bancaria Rothschild. Su fortuna y la de su familia están estrechamente relacionadas con su habilidad en los negocios y su visión en el ámbito financiero. Mayer Amschel Rothschild comenzó su carrera financiera en la década de 1760 en Frankfurt, donde estableció un negocio de préstamos y cambio de divisas. Su astucia y enfoque en las transacciones internacionales le permitieron acumular riquezas y una creciente clientela. Sin embargo, el ascenso de la dinastía Rothschild realmente comenzó cuando Mayer envió a sus 5 hijos a establecer sucursales bancarias en las principales ciudades europeas, incluyendo Londres, París, Viena y Nápoles. Esta red de bancos familiares se convirtió en una de las más influyentes en Europa y los Rothschild jugaron un papel clave en financiar proyectos importantes, como la construcción de ferrocarriles y el financiamiento de gobiernos. El banco N.M. Rothschild & Sons en Londres, dirigido por su hijo Nathan Mayer Rothschild, se convirtió en uno de los más destacados de la dinastía. Su papel en la financiación de la guerra contra Napoleón Bonaparte y la creación de una red de información financiera eficiente le otorgó una ventaja significativa en los negocios. Mayer Amschel Rothschild falleció el 19 de septiembre de 1812 a la edad de 68 años, pero su legado perdura en la historia de la banca y las finanzas. Con un patrimonio neto reajustado estimado en alrededor de 350 mil millones de dólares en la actualidad, la historia de Mayer Amschel Rothschild es un ejemplo de cómo el ingenio financiero, la expansión internacional y la creación de una red bancaria pueden llevar a la creación de una fortuna colosal y una influencia duradera en el mundo financiero. Número 1. Mansa Musa. Para acabar este video y con el puesto número 1, indiscutiblemente encontramos a Mansa Musa, uno de los líderes más ricos de la historia. Nació en 1280 en el Imperio de Mali, en lo que es ahora Mali y Níger. Su riqueza monumental se basó en su papel como monarca y en el control de vastas minas de oro y otros recursos. Mansa Musa se convirtió en el 9º monarca del Imperio de Mali en 1312.
Su imperio abarcaba una gran parte del África Occidental y controlaba regiones ricas en recursos naturales, incluyendo oro y sal. Durante su reinado, el imperio prosperó gracias a su gestión eficiente de las minas de oro y el comercio con otras civilizaciones. Sin embargo, la fuente principal de su riqueza fue el oro. Mansa Musa tenía acceso a algunas de las minas de oro más ricas del mundo en la región de Huángara. Controlar estas minas y dominar la producción de oro le otorgó un flujo constante de riqueza y la capacidad de acuñar monedas de oro. En 1324, Mansa Musa emprendió un famoso viaje a la Meca que lo llevó a través del norte de África. Durante este viaje regaló grandes cantidades de oro a las comunidades por las que pasaba, lo que contribuyó a difundir su fama y reputación como uno de los hombres más ricos de la historia. A su muerte en 1337, a la edad de 57 años, Mansa Musa dejó un legado de riqueza que se mantiene en la memoria de la historia. Con un patrimonio neto reajustado de alrededor de 400.000 millones de dólares en valores actuales, su historia es un testimonio de cómo el control de recursos naturales valiosos, como el oro, pueden llevar a la creación de una fortuna colosal y dejar una huella imborrable en la historia de África y del mundo. Y así concluimos nuestro apasionante recorrido por los Top 15 personajes más influyentes en la historia financiera. Cada uno de estos individuos, con sus pasiones, logros y fortunas, ha dejado una huella perdurable en el mundo de las finanzas y en la historia misma. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo y el dinero, explorando las vidas y legados de estos visionarios. Sus historias nos recuerdan que la riqueza y el éxito pueden ser forjados de formas diversas, desde la filantropía hasta la exploración espacial y desde el mecenazgo cultural hasta la innovación tecnológica. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenidos fascinantes sobre historia, finanzas y cultura. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante travesía por los pasillos dorados de la historia financiera. Hasta la próxima y sigue explorando el mundo con curiosidad y pasión. Hasta la próxima.